Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Bien, nos habíamos quedado aquí donde ya seleccionamos a los productos y yo los tomé en cuenta para la generación del subtotal. También, si es que nosotros actualizamos, vemos que se mantienen los productos seleccionados. Eso es debido a que nosotros siempre verificamos el estado en el local storage de cada uno de los productos. Si yo desactivo, miren, también se desactiva el check all. ¿Por qué? Porque solamente hay un producto seleccionado. Si yo activo, recién se activa el de aquí. Este no tiene funcionalidad todavía, correcto. Miren, tiene lógica lo anterior. Si desactivo acá, se desactiva el check all. Si yo activo todos, se activa. Perfecto. Digamos, vamos al Visual Studio. Voy a minimizar esto y ahora vamos a interactuar con el check all. Vamos entonces a verificar aquí. Aquí está el check all. Perfecto. Entonces igualmente voy a hacer un change para cuando se haga clic en el check all. Voy a cambiar esto y en lugar de una clase voy a poner un identificador check all. Voy a borrar todo menos las últimas dos líneas. Lo primero que voy a hacer es detectar si es que al hacer clic en el check all se cambió a falso o verdadero. Check all es igual . Perfecto. Voy a comentar estas dos líneas por ahora. Cuando check all sea verdadero, voy a hacer que todos los productos se activen. Y para hacer eso, tengo que yo seleccionar todos los productos y cambiarlo a verdadero. Lo contrario pasa aquí. Cuando es falso, pues cambio todos los productos a estado falso. Entonces yo, para poder obtener todos los checkbox, pues para eso yo tengo una clase llamada checkItem. Lo que hace esta instrucción es obtener todos los checkbox que se muestran. Lo que voy a hacer es cambiar su estado checked. Bien, como es verdadero, pues ponemos verdadero. Cuando esto no ocurra, se van a cambiar a falso. Pero esto solamente es visible. Si nos vamos al navegador y quito esto, pues si lo hace, miren. Si hago así, lo hace. ¿Vieron? Si lo está haciendo, pero es visible. Solamente eso. Lo que nos falta ahora es cambiar el estado, pero dentro del local storage. Voy a abrir esto para tomar esta instrucción. Y pego aquí. Voy a borrar todo lo que está dentro. Así. Pero el obtener productos vamos a hacerlo afuera. Para no declararlo dos veces. En if y en el else. Solamente arriba. Entonces hago un bucle a todos los productos. Y lo que voy a hacer es cambiar su estado a verdadero. Lo mismo pasa aquí. Pero cambiamos a falso. Bien, tenemos que descomentar estas líneas, porque lo que hace esto es cambiar el local storage y el LK sirve para recalcular. Voy a poner aquí mensajes. El primero va a decir todos los productos seleccionados. Y aquí todos los productos no seleccionados. Peligro. Perfecto, vamos a probarlo. A ver. Hago clic aquí. Me toma todos los cálculos. Perfecto. Antes no lo hacía. Desactivo este. Miren. Solamente toma el 3.6. Pero aquí hay un dato muy grande. Vamos a redondear. Para eso vamos al Visual Studio. Vamos a ir a la función principal, que es calcular los datos. Y este subtotal, antes de ponerlo aquí, vamos a hacer un punto to fixed que solamente se redondee en 2 decimales. Voy a guardar, me voy al navegador, actualizo
Miren, sale 360. Activo todo. 560. Perfecto. Aquí también voy a hacerlo en la estimación. Aunque no es necesario, creo yo. Vamos, ahora, ¿qué pasa si es que ya no quiero 2? Quiero 3. Incluso más. Hasta 10. No está recalculando. Esto tendría que hacerlo. Y al cambiar pues la cantidad, es indiferente de la funcionalidad de los checkbox. ¿Por qué? Si está desactivado y yo altero la cantidad, no tiene por qué alterarse el subtotal si es que el producto está desactivado. Se toma en cuenta cuando está activado. Esto ya está. Solamente tenemos que preocuparnos en la alteración de la cantidad. Vamos a Visual Studio. Voy a minimizar todo esto. Y aquí en nuestra función tenemos una clase llamada cantidad que nos va a servir para detectar cuando se haga un cambio a este input. Como yo tengo aquí un identificador, yo puedo saber qué producto se está alterando. Así que vamos a ello. Cantidad se llama la clase. Voy a tomar esto. Pego completo con una llave y un paréntesis. Y obtengo el elemento. Perdón, esto es afuera. Y como dije, tenemos un identificador también. Su atributo ID. Y también necesito saber la cantidad alterada, ¿no? Entonces tomo esto, pego la cantidad. Voy a tener el valor que el usuario ha escrito. Y voy a asegurarme de que este dato sea numérico. A ver. Voy a guardar. Me voy al navegador, actualizo. A ver. Creo que ya sé el error. Me voy a Visual Studio. Aquí sería cantidad, ¿no? Guardo. Me voy al navegador, actualizo. A ver. Ahí está. 1, 4, 5. En acá sería 2, 4, 2, 5. Perfecto. Una vez que yo ya sé todo esto, vamos a alterar el local storage en su campo cantidad a comprar. ¿Cuál campo? Si me voy yo a application, hay un campo llamado cantidad y cantidad a comprar. Este es el stock, no se mueve. El de acá es el que se altera, cantidad a comprar. Entonces cuando nosotros alteramos, también se altera este dato. Vamos al Visual Studio. De este voy a tomar esta línea de código y voy a hacer un bucle como el de aquí. Hago un bucle de productos y lo que voy a hacer es buscarlo, porque no se van a cambiar en todos los productos, sino solamente en el producto que se está alterando. Entonces pongo aquí esto, voy aquí a dar formato. Lo que hace esto es encontrar el producto que se está alterando su cantidad. ¿Y qué dato voy a alterar? Pues el dato cantidad a comprar, ¿no? Y le mandamos esta cantidad. Perfecto. Ahora lo que prosigue es estos dos datos. El primero para guardar el local storage y el segundo para recalcular los datos. Guardo, me voy al navegador, actualizo y vamos a ver. Vamos a consola, aumento en 1. Miren, también aumentó acá $1 porque cada uno cuesta $1. Miren, va aumentando en 1 hasta 10, que sería 13.6. $10 más 3.6. Perfecto. Si yo desactivo esto, no lo toma en cuenta para el cálculo. Perfecto, ¿no? Si yo tomo todo, recién lo tomo en cuenta. El de aquí también se va alterando. Este también lo tomo en cuenta, miren. Perfecto. Si desactivo los dos, pues se queda en 0. Aquí hay un error, miren. Debería ser 8, ¿no? Vamos al Visual Studio. Este está en el método calcular data. Tengo que asegurarme que el dato que se está viniendo aquí sea numérico. Y el de aquí también. Voy a guardar, me voy al navegador, actualizo. A ver, voy a tomar estos dos, desactivo, desactivo y ya se queda correctamente. Perfecto. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal. Si todavía no lo has hecho,
Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando ese tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.